Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección Sabiduría Bíblica. ¿Qué mejor que comenzar la semana con sabiduría bíblica? Y hoy vamos a ir al libro de Eclesiastés. Acompáñenme, por favor, al libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, donde todo lo que está ahí en el contexto habla de la excelencia de la sabiduría. Podríamos hablar muchísimo de esto y creo que lo vamos a hacer cada tanto, porque es un capítulo muy especial del libro de Eclesiastés, pero hoy quiero centrarme solo en el versículo 1. Búsquelo. Mientras lo busca, le doy un contexto rápido. No nos olvidemos que hay 3 obras dentro de los 5 libros de sabiduría que se le atribuyen a Salomón. Los libros de sabiduría van desde Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y libro de Proverbios, libro de Eclesiastés y Cantar de los Cantares se le atribuyen a Salomón, y cada uno de estos libros, dicen los eruditos bíblicos, que va demarcando un tiempo en la vida de este hombre. Y el libro de Eclesiastés ya nos habla de un hombre ya entrado en años, quizás con un cierto nivel de apatía respecto de ciertas cosas, pero aquí ya comienza a perfilar la excelencia de la sabiduría dicha por el hombre más sabio que Dios ha permitido que pase por esta tierra. Sin sonar majadero, repito algo que siempre digo: el Señor Jesucristo es más que un hombre sabio, Él es la sabiduría que tomó humanidad, ¿ya? Entonces, Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, dice así la palabra del Señor: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Amén. Vamos a meditar bajo el título Evitando locuras. Evitando locuras. Mire cómo lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Hasta el mejor perfume huele mal por culpa de unas pocas moscas muertas. Un poco de ignorancia arruina mucha sabiduría y honor. ¿Sabe que si hubiese que ligar esto con algún versículo del Nuevo Testamento de doctrina para poder presentar esta temática, lo podríamos hacer con lo que enseña el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 9, cuando él dice que un poco de levadura leuda toda la masa. A veces consideramos que hay cositas menores en nuestra vida que al permitirlas no nos van a afectar, pero a la larga, al igual que la levadura, por poca que sea la porción, si se le da el tiempo para que se haga el trabajo, la masa leuda, fermenta la levadura y hace crecer todo, la amalgama de harina, agua, sal y todo lo que le echemos para formar la masa del pan. De igual manera, una excelente obra de calidad, como lo es un perfume, usted entenderá que un perfume, prácticamente hablando del perfume real, no de lo que hoy por hoy todo ya es comercio y algo masivo. Estoy hablando de los días de Salomón, donde el ser perfumista era un arte. El perfumista era un artista y la elaboración de un perfume era una verdadera arte. Tenía armonía, equilibrio, tenía toda una pasión, una entrega en la labor a realizar. Y así como la poca levadura puede leudar, fermentar toda la masa, un par de moscas muertas, dice Salomón en un proverbio exquisito, va a echar a perder ese perfume. Entonces, el foco de la meditación de hoy en sabiduría bíblica para iniciar bien la semana nos lleva a comprender, a analizar que en nuestra vida tenemos que saber identificar esos pequeños trocitos de levadura, esas pequeñas moscas que a lo mejor no estamos reconociendo y que están dañando, están fermentando la masa por un lado
y están arruinando el olor, el aroma exquisito del perfume que Dios nos está permitiendo elaborar. Por perfume entendamos una obra que estamos realizando. La gran obra que el Señor está realizando en nosotros es a través del Espíritu Santo, y este Espíritu Santo, usando la palabra del Señor, formar la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo, en nuestras vidas. Eso es lo que está haciendo nuestro Dios. Nosotros somos el gran perfume en sus manos. Y la clave es que este perfume, que es el cristiano y su vida rendida a Cristo, en un testimonio fidedigno, podamos dar un buen aroma de perfume, a fin también de hacer atractivo el Evangelio. Acá es bien llamativo lo que dice, porque en este comparativo del perfume, las moscas muertas, el mal olor, ahora dice, así una pequeña locura, note por favor la expresión, no se requiere una gran locura. Acá en la versión más popular, Palabra de Dios para Todos, dice un poco de ignorancia. Entonces, una pequeña locura equivaldría a un poco de ignorancia. Ahora, ¿qué estamos ignorando en nuestras vidas que pueda ser el equivalente a un poco de levadura o a algunas moscas muertas en el perfume? Y es aquí donde usted y yo tenemos que darnos a la tarea de examinar, de autoexaminar nuestra vida de relación con Dios. Poder identificar dónde están las moscas muertas. ¿Qué puede ser un tipo de mosca muerta? Puede ser alguna actitud que aún no ha sido transformada en nosotros. Algún problema de temperamento o de carácter, porque a veces se confunde carácter con temperamento. Se da a entender que el carácter lo heredamos. Muchas veces somos parte de lo que son nuestros padres o ancestros, pero el temperamento, que está ligado ahora a la vida espiritual con el dominio propio es clave para tener un temperamento acorde a lo que la Biblia enseña. Hay gente que dice, no, yo soy de carácter fuerte, por eso yo soy respondón, por eso a mí, como dicen algunas personas, nadie me humilla y yo no le agacho el moño a nadie. Y se están confundiendo entre el carácter, que es prácticamente el sello distintivo de la personalidad de cada individuo, con su temperamento. Y el temperamento se va moldeando, se va aclimatando y se va trabajando a través de nuestra vida de relación con el Señor. Un temperamento afable, un temperamento gentil, un temperamento bondadoso, un temperamento que refleje el fruto del Espíritu, va a producir que tengamos un buen perfume atractivo a la gente. Pero en la contraparte, una pequeña locura, una pequeña ignorancia, cuando no evitamos esas locuras, pueden provocar un rechazo de la gente hacia lo hermoso que es caminar en el camino del Evangelio. Entonces, podríamos decir que una pequeña locura, una pequeña ignorancia puede ser muchas veces una falta de un temperamento equilibrado o un autodominio o dominio propio. No se olvide que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo que el dominio propio viene a través de nuestra buena relación con el Espíritu Santo. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dando el calibre del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que finalmente va a producir ese dominio propio, esa templanza, ese temperamento acorde a lo que Dios pide. Hay otro grupo de cristianos que, quizás no considerando que son pequeñas moscas muertas en el perfume, dicen: yo soy frontal, yo soy una persona sincera, no soy un hipócrita, y yo a la gente le enrostro sus cosas y yo digo lo que pienso. A mí no me importa cómo lo reciban, cómo lo recepcionen. A mí me importa que la gente entienda que yo soy genuino, que yo soy genuina, y yo lo que tengo en mi mente lo digo. Pienso lo que digo. O más bien dicho, digo lo que pienso. Yo soy de los que digo lo que pienso. Pero ¿sabe qué? Es aquí donde entramos en problemas.
Un tipo de moscas muertas que están dañando el perfume es precisamente no entender, y esto también va un poquito adjuntado a un problema de temperamento, que la regla de oro en la vida del cristiano no es decir lo que pensamos, sino el maestro nos enseña con su actitud, cumpliendo incluso con las profecías del Antiguo Testamento, por ejemplo, el contexto de Isaías 53, cuando dice que enmudeció y no abrió su boca. No es que el Señor no tuviese argumentos para decir algo, o no es que el Señor no tuviese la capacidad para refutar la mentira a través de la verdad, siendo él mismo la verdad hecha hombre, sino que nos da el gran ejemplo que en un temperamento equilibrado, en una meditación profunda, muchas veces, aunque tengamos la razón y estemos en la verdad, vamos a tener que saber callar. Shh, calle, shh, calle. Ajá. Es decir, la pauta correcta conforme a Biblia para evitar mosquitas en el perfume y levadura en la harina es pensar muy bien lo que vamos a decir. Yuhu. Porque a veces cuando actuamos tonta y locamente, no sujetando nuestra lengua y diciendo lo que se nos viene al pensamiento, pecamos. En la mucha palabra no falta el pecado. ¿Se da cuenta? Entonces esto va más allá. No en vano Santiago, el escritor, el hermano del maestro, dedica un pasaje completo, el capítulo 3 de su carta, a lo que es la lengua. Y es muy fuerte lo que dice, porque incluso compara la lengua con toda naturaleza salvaje de bestias, que a diferencia de la lengua, esa naturaleza de bestias puede ser domada, pero la naturaleza de una lengua que está afinada y aguzada como una espada inmisericordia, que no analiza sus palabras, puede destruir una vida. Entonces, vamos identificando, yo creo que al menos 3 mosquitas. Ya tenemos la primera, problema de temperamento. La segunda, no analizar muy bien lo que vamos a decir. Y lo tercero es muchas veces esa ira que nos viene. Podemos cometer locuras si nos airamos. El apóstol Pablo nos enseña que podemos airarnos pero no pecar, porque al pecar le estamos dando lugar al diablo. Y cuanto antes tenemos que reconciliarnos en el contexto de Efesios 4:26 en adelante. Pero quiero centrarme en esto de cuando muchas veces cometemos la locura de no refrenar nuestra naturaleza humana que está siendo transformada y nos dejamos ir por la ira. Por la ira. A veces ocurre. Y en eso que ocurre, tenemos nosotros que tener cuidado. ¿Me lo está entendiendo, cierto? Muy, pero muy bien. Vamos nuevamente a lo que es la carta de Santiago y veamos algo bien, bien importante que nos va a enseñar este escritor de la palabra del Señor. Vamos a Santiago. Déjame encontrar precisamente aquí. Capítulo 1, versículos 19 en adelante, cuando nos enseña a ser hacedores de la palabra. Mire qué interesante lo que nos va a decir Santiago para evitar esta tercera mosca que a veces cae en el perfume. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, obviamente está hablando general como raza, como concepto de humanidad, por lo tanto involucra hombre o mujer. Aquí el concepto es humanidad. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, toda mujer, sea pronto para oír, número 1, tardo para hablar, número 2, y tardo para airarse. ¿Se da cuenta? Qué tremendo consejo. ¿Y la razón cuál es? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, veamos esto para que le quede incluso más claro bajo
versión Palabra de Dios para Todos. Santiago, vamos allá a Santiago, capítulo 1, versículo 19 en adelante. ¿Está entendiendo los sabios consejos? Perfecto. ¿Qué mejor que iniciar la semana evitando locuras? ¿Qué mejor? Podemos caer en locuras y no tener después remedio a esas locuras que cometemos. Y mire qué interesante, en Reina Valera 1960, esta sección desde el versículo 19 al 27 del capítulo 1 está enmarcada en el subtítulo Hacedores de la Palabra. Pero este mismo pasaje, estos mismos versículos en Palabra de Dios para Todos, están marcados en lo siguiente: oír y obedecer. Oír y obedecer. Aleluya. Escuche bien cómo dice acá. Recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. ¿Le quedó claro? Cuando vivimos con un temperamento alterado, no sujetando la lengua, no analizando nuestras palabras, diciendo palabras hirientes, teniendo actitudes de muy poca humildad, de muy poca consideración y empatía con los demás, y queremos imponer nuestra verdad, forzar las voluntades y actuando impíamente, damos un pésimo olor de perfume. Ya no es la obra maestra que el perfumista está haciendo, porque nosotros mismos estamos permitiendo que moscas muertas echen a perder la obra del perfumista. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. La razón, el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Y ya concluyendo, ¿qué moscas están cayendo en su perfume? ¿Dónde está el problema? Que usted no está dando ese olor grato, necesario de una vida transformada. Creo que hoy ha sido todo consejería. Desde la misma pregunta que hago se desprende la conclusión y solo nos queda tomar la consigna y lema para este día. Meditando en las moscas que están en el perfume, quitándolas, Dios me hará un perfume exquisito para el mundo que me rodea. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.